Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión estaremos hablando de un nuevo tema que lleva por nombre ecuaciones exponenciales. Antes de comenzar con los ejercicios, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de ecuaciones exponenciales. ¿Qué son las ecuaciones exponenciales? Bien, esto es muy fácil de explicar. Ocurre cuando en una base el exponente tiene letras, tiene variables y nuestro trabajo es encontrar el valor de esa variable. Por ejemplo, vamos a tener tres casos, eso sí, había olvidado mencionarlo. Vamos a tener tres tipos de casos al momento de resolver ecuaciones exponenciales. El caso 1 es este, de potencias con la misma base. ¿Qué son esto? Bueno, ocurre cuando descomponemos algún elemento en su mínimo común múltiplo. Al descomponerlo encontramos números que se repiten varias veces al multiplicarse entre sí. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se refiere potencias con la misma base. Son números que al descomponerse encontramos que son cantidades que se repiten multiplicándose. Ahora, como les decía, un ejemplo de una ecuación exponencial es esta. 3 elevado a la x igual a 27. Como pueden ver aquí, el exponente es una letra, es una variable, y nuestro trabajo es encontrar el valor de esa letra, de esa variable, para que el resultado, que es 27, pues tenga sentido, ¿sí? Tenemos que ver a qué número tiene que ser elevado este 3 para que nos dé 27. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Es prácticamente lo mismo que con las ecuaciones logarítmicas. Por ejemplo, voy a descomponer primero este 3 en su mínimo común múltiplo. Entonces yo me pregunto, ¿el 3 lo puedo dividir entre 2? No, pero el 3 sí lo puedo dividir entre 3. 3 entre 3 pues me da 1. Como ya llegué al mínimo divisible, pues yo puedo decir que este 3 lo puedo expresar como 3 elevado a la 1 y listo. En el caso del 27 también lo hacemos. ¿El 27 es divisible entre 2? No, porque me daría decimales. ¿Y entre 3? Sí. 27 entre 3 me da 9. 9 entre 3 me da 3. 3 entre 3 me da 1 y ahí terminamos. Entonces podemos decir que 27 lo podemos expresar como 3 elevado a la 3. ¿De acuerdo? Ahora, el planteamiento es el mismo. Yo sé que 3 elevado a la x, que es lo que tenemos, me tiene que dar 27 como resultado. Vamos a descomponer estas cantidades en sus formas de mínimo común múltiplo. Ojo aquí, y muy importante, fíjense que tanto el 3 como el 27 tienen los mismos números, tienen las mismas bases. Aquí tenemos base 3, aquí también tenemos base 3. Lo que cambia únicamente es el exponente. Aquí tenemos un exponente 1 con la base 3 y aquí tenemos un exponente 3 también con la base 3. ¿De acuerdo? Lo que cambió nada más es el exponente. Vamos a representar entonces estas magnitudes en su mínimo común múltiplo, en su forma de mínimo común múltiplo. Así. El 3 quedó como 3 a la 1. Entonces escribimos 3 a la 1 elevado a la x y el 27 como 3 elevado a la 3. Por ley de exponentes vamos a multiplicar estos dos, 1 por x. Me quedaría simplemente como 3 a la x igual a 3 a la 3. Como tenemos mismas bases, base 3 y base 3, aquí sí podemos igualar los exponentes para despejar a la x. Pero como en este caso la x ya está solita, simplemente la igualamos al otro exponente. Y me queda que x es igual a 3. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer x para que al ponerse en esta base que es 3 el resultado sea 27? Pues x tiene que valer 3. Y así de sencillo terminamos este primer ejercicio. Vamos con el siguiente. 6 a la x igual a 1296. Tenemos que ver a qué número tiene que ser elevado este 6
para que el resultado sea esto, 1296. Vamos a hacer lo mismo. Mínimo común múltiplo a 6. ¿Podemos dividirlo entre 2? Sí, me daría 3. ¿Y 3 lo podemos dividir otra vez entre 2? No. ¿Pero qué tal entre 3? Sí, ahí sí. 3 entre 3 me da 1. Listo, ahí terminamos. Entonces, 6 se puede expresar como 2 por 3. Ahora, fíjense en esto. En este resultado de mínimo común múltiplo, tuvimos números diferentes, 2 por 3, mientras que en el anterior el número básicamente se repetía varias veces, ¿sí? Cuando esto pasa, sobre todo aquí en la base, que está formada por más de un número, como en este caso 2 por 3, o inclusive podría haber sido 2 por 2 por 3, o sea, son números diferentes, no son números que se repitan uno tras otro multiplicándose. Cuando esto pasa, vamos a tratar de dejar a la base tal cual la tenemos, ya que está formada por números diferentes, ¿sí? Entonces vamos a dejar este 2 por 3 tal cual como 6. Esta va a ser nuestra base, ¿sí? Si fueran números iguales que se multiplican, pues los expresamos como 2 elevado a la algo, tal como pasó aquí. Pero como son números diferentes, aquí en la base, no. Vamos a dejarlo así, 6. Ahora, también a 1296 le vamos a sacar mínimo común múltiplo. ¿Podemos dividirlo entre 2? Sí, me daría 648. Esto se puede dividir entre 2. Sí, me da 324. Entre 2 me da 162. Entre 2 me da 81. Pero 81 no lo puedo dividir entre 2. Pero vamos con el 3. 81 entre 3 me da 27, entre 3 me da 9, entre 3 me da 3 y entre 3 me da 1. Ahora podemos expresar entonces 1296 como la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense que la base es 6. Tenemos que ver si es posible expresar toda esta multiplicación como multiplicación de puros 6. Y fíjense que sí, porque si yo tomo este 2 y lo multiplico con este 3, tendría 6. Lo mismo este 2 con este 3, este 2 con este 3 y este 2 con este 3. Es decir, que se estaría multiplicando el 6 4 veces. Fíjense, el primer 6 es de este 2 con este 3. El segundo de este con este, el tercero de este con este y el cuarto de este con este, ¿sí? Técnicamente tengo 6 por 6 por 6 por 6. ¿Y por qué hice esto? Porque la base es 6, ¿de acuerdo? Por eso traté de formar las multiplicaciones con puros números 6. Ahora, esta multiplicación la puedo expresar como 6 elevado a la 4, ya que es el 6 el que se multiplica 4 veces. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo que hicimos aquí. Yo sé que 6 elevado a la x, que es lo que me dice, me tiene que dar 1296. Recordemos que el 6 lo podemos expresar simplemente como 6 a la 1, porque aquí no teníamos exponente, 6 a la 1 elevado a la x que teníamos aquí. Y el 1296 lo expresamos como 6 a la 4. Ley de exponentes aquí nuevamente, 1 por x es x. Entonces tenemos nuevamente mismas bases. Aquí vamos a igualar a los exponentes para saber cuánto vale x. Pero nuevamente, como la x ya está sola, basta con igualar y ese va a ser el resultado. En este caso, decimos que x vale 4. Y eso es lo que tiene que valer nuestro exponente para que el resultado sea 1296 y ya. Eso es todo. Realmente no es algo muy complejo. Vamos ahora con un tercer ejercicio que me dice lo siguiente. Tengo que buscar el valor de x dentro de la ecuación exponencial de 2 elevado a la x cuadrada menos 1 igual a 8. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo de siempre. A esta base que es 2 le aplicamos el mínimo común múltiplo. 2 es divisible entre 2, me daría 1. Por lo tanto, esta base la podemos expresar como 2 elevado a la 1. En el caso del 8, hacemos lo mismo. 8 entre 2 me daría 4, entre 2 me daría 2, entre 2 me daría 1.
Entonces podemos expresar al 8 como 2 elevado al cubo. Aquí sí lo podemos expresar así porque fíjense nuevamente que es un solo número que se multiplica varias veces y no dos números diferentes que se están multiplicando como en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar el mismo procedimiento de siempre. Sabemos que 2 elevado a la x cuadrada menos 1 tiene que ser igual a 8. Le aplicamos el mínimo común múltiplo a esta base que fue 2 y quedó expresada como 2 a la 1. Lo mismo hicimos con este 8 que quedó expresado como 2 al cubo. Aquí, por ley de exponentes, multiplicamos estas dos cantidades, 1 por x cuadrada menos 1, manteniendo la misma base, que si multiplicamos esto por 1, nos da lo mismo, 2 elevado a la x cuadrada menos 1 igual a 2 a la 3. Aquí, como tenemos mismas bases, podemos igualar los exponentes para luego buscar el valor de x, ya que aquí sí no va a ser directo, porque la x no está sola. Entonces vamos a igualar a los exponentes y me quedaría que x cuadrada menos 1 es igual a 3. De aquí vamos a despejar a x para saber cuánto vale, pero en este caso no es tan fácil como despejar, ya que tenemos un término cuadrático. Lo recomendable sería utilizar la fórmula general o alguna técnica de factorización, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que debemos de hacer en este caso, que tenemos un término cuadrático, es dejar la ecuación igualada a 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mover este 3 de naturaleza positiva o que está sumando al otro lado con su operación contraria, que sería una resta. En este caso, menos 1 menos 3 me daría menos 4, es decir, x cuadrada menos 4 igual a 0. Ahora, una vez que tenemos esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Donde tenemos al término cuadrático, no existe término lineal, es decir, el valor de b sería 0, y el término independiente, que es c, pues sería de menos 4. Entonces, si ustedes quieren aplicar la fórmula general, que es lo que yo les recomiendo, háganlo para buscar los valores de x1 y de x2, ¿sí? Yo voy a aplicar el método de factorización para hacerlo más rápido, pero también se los voy a explicar. Ojo, el método de factorización dependerá del tipo de ecuación cuadrática. No piensen, y se los recalco, no piensen que todos los procesos o procedimientos que impliquen una ecuación cuadrática se van a resolver con este método de factorización. No, hay muchos métodos de factorización y dependerá de las características de esta expresión cuadrática. Así que no se vayan con la finta y piensen que todo se va a resolver como lo que voy a hacer ahora. Por eso les recomiendo mejor que usen la fórmula general, ya que esa sí se puede aplicar a cualquier tipo de ecuación cuadrática. Entonces, si yo factorizo esta expresión, me quedaría como x más 2 por x menos 2. Y ustedes me preguntarán por qué. Muy fácil, porque esto que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo sé? Por sus características, vean. El primer elemento tiene raíz cuadrada exacta, que sería x. El 4, que es el segundo elemento, también tiene raíz cuadrada exacta, que sería el 2. Y lo que los separa es una resta. Por eso sé que esto es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factoriza? Muy fácil. Yo sé que toda diferencia de cuadrados va a estar formada por dos términos que se están multiplicando, ¿sí? Entonces, en el primer binomio y en el segundo binomio, en estos términos, voy a poner la raíz cuadrada de este elemento. La raíz cuadrada de x cuadrada, ¿cuánto sería? Pues sería x. Entonces lo coloco aquí y aquí. Luego pongo un signo de más y un signo de menos que separe al siguiente término. Luego le saco la raíz cuadrada a 4, que sería 2, y lo coloco aquí y listo. Tengo entonces que x cuadrada menos 4 es lo mismo que x más 2 por x menos 2. Listo. De aquí yo tengo que buscar cuánto vale x. Simplemente voy a mover este 2 positivo o de suma al otro lado en forma de resta, su operación contraria. Y me quedaría que para este factor x es igual a menos 2. Y para este que está restando, si lo muevo al otro lado pasaría sumando o positivo.
Y me quedaría que x es igual a 2. Y listo. Ya busqué los dos posibles valores de x que me permiten cumplir esta ecuación exponencial. En este caso fueron dos valores porque la x era cuadrática. Y acuérdense que dependiendo del exponente que tenga mi ecuación, va a ser la cantidad de respuestas posibles que puedo tener. Si es exponente 1, solo voy a tener un valor para x, como en los ejercicios pasados. Si mi x tiene exponente 2, puedo tener hasta 2 posibles respuestas. Si fuera exponente 3, pues tendría 3 posibles respuestas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí se termina este tercer ejercicio. Vamos con un cuarto ejercicio que me dice lo siguiente. Tengo la raíz cuadrada de 5 elevado a la 3x igual a 625. Vaya, esta es un poquito más complicada, pero vamos a ver si es cierto. Lo primero que debo de hacer es convertir la raíz cuadrada a forma de exponente. ¿Y cómo se hacía eso? Muy fácil. Recuerden que esta raíz tiene un 2 aquí implícito, porque es cuadrada. Si fuera cuártica, pues tendría un 4. Si fuera cúbica, pues tendría un 3. Entonces voy a tomar ese número, que en este caso es un 2, y lo voy a meter a este exponente, pero en forma de denominador. Así, 3x entre 2. Este 2 en el exponente que está como denominador es la misma raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Aquí coloco el exponente de mi raíz. Entonces ya con esto ya tengo una expresión o una ecuación exponencial, donde le vamos a aplicar nuevamente mínimo común múltiplo tanto a la base como a este resultado de aquí. Entonces, si a 5 yo le aplico mínimo común múltiplo, yo sé que 5 no lo puedo dividir entre 2, me da decimal. 5 tampoco es divisible entre 3, me sigue dando decimal. Pero 5 sí es divisible entre 5. 5 entre 5 me da 1. Entonces quiere decir que este 5, que es la base, lo puedo expresar como 5 elevado a la 1. Vamos con el 625. 625 es divisible entre 2, no, me da decimal. Entre 3, tampoco, me da decimal. Entre 5, entre 5 sí. 625 entre 5 me da 125. Esto entre 5, pues me da 25. Y 25 entre 5 me da 5 y 5 entre 5 me da 1. Entonces yo puedo expresar 625 como 5 elevado a la 4. Y ya podemos empezar a resolver. Yo sé que 5 elevado a la 3x entre 2 me tiene que dar 625. Pero también averigüé que este 5 lo puedo expresar como 5 elevado a la 1. Esto lo hago en dado caso de que la base, por ejemplo, hubiera sido 25, quedaría expresada como 5 al cuadrado. Y aquí no iría 5 a la 1, sino 5 a la 2, ya que la base, que era 25, se expresa como 5 a la 2, ¿de acuerdo? Por eso lo hago. Ahora, entonces, 5 elevado a la 1 elevado a la 3x entre 2 tiene que ser igual a 5 elevado a la cuarta, que fue lo que me dio 625. Por ley de exponentes, nuevamente, ya que aquí tengo una potencia elevado a otra potencia, multiplico los exponentes manteniendo la base. En este caso vamos a multiplicar este 1 con este 3x entre 2. Pero como la multiplicación es por 1, se mantiene el 3x entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que nuevamente tenemos mismas bases. Por lo tanto, yo voy a igualar los exponentes y de ahí voy a despejar a x. En este caso, voy a igualar el 3x entre 2 con el 4. Entonces me queda que 3x entre 2 es igual a 4. De aquí voy a despejar a x, la voy a dejar solita. Aquí sí puedo hacer el despeje tal cual, porque la x tiene exponente 1 y no hay necesidad de aplicar fórmula cuadrática o fórmula general, perdón, porque pues no tenemos un exponente 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a despejar. Voy a mover primeramente este 2 que está dividiendo al otro lado multiplicando al 4.
Me quedaría entonces que 3x es igual a 4 por 2, es decir, 3x es igual a 8. Luego vamos a mover este 3 que está multiplicando al otro lado dividiendo para finalmente dejar solita a la x y me quedaría que x es igual a 8 tercios. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Realmente cuando tenemos el caso 1, que es potencias con la misma base, que es una base que se repite varias veces, el procedimiento es básicamente el mismo que cuando trabajábamos con logaritmos. Simplemente buscamos su mínimo común múltiplo, aplicamos este procedimiento, igualamos los exponentes, despejamos a x si es necesario y se acabó. Realmente el caso 1 es muy facilito. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que el video te haya gustado, espero que te haya servido. Recuerda que si tienes dudas puedes dejármelas allí en los comentarios y con gusto te las voy a responder. Por el momento me despido, nos vemos la próxima donde estaremos viendo los otros casos, el caso 2 y el caso 3, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces yo me despido y nos vemos la próxima.